ese era el mensaje. ¿Y sabéis por qué era el mensaje? Hay algunos conceptos que yo en esta tarde y quisiera a ver si soy capaz de conseguir, tengo un desafío. Yo si soy capaz de conseguir decir todo lo que en mi breve tiempo, pero voy a decir por conceptos. Y uno de ellos es, hablamos de las misiones. Y es un concepto, las misiones es un concepto nuestro. Porque primero no hay misiones, hay misión. Es una. Es la misión. Y después la otra cuestión es que no es tanto, o sea, la palabra misión ni siquiera se encuentra en la Biblia, al menos en nuestra traducción Reina Valera, sino que lo más parecido que hay en la Biblia es enviado. Así que cuando hablamos de misión, hablamos de enviado. Y en la Biblia se habla mucho, ahí sí que puede buscar la concordancia. Toda la palabra que habla enviado, ¿a quién me enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Venme aquí, envíame a mí, ¿no? Y así sucesivamente, los discípulos vieron la necesidad y enviaron a vos. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Es como una palabra, es realmente no una palabra, sino la palabra que define lo que es la misión. Y la misión es llevar el evangelio a toda la criatura, y no hay más. No le den más vueltas. Y eso es una disciplina. Y eso es un sacrificio, eso es un servicio. Además, la iglesia de Elche tiene, para mí, lo que miremos desde fuera, aunque soy de la familia, gracias, aunque soy de la familia, pero cuando miro de fuera la iglesia de Elche, siempre la he visto como una iglesia de servicio, siempre a disposición para servir a tope. Incluso había momentos que yo tuve que decirle a pastor, oye, pero que los hermanos no están nada más sirviendo y a todas las iglesias que vienen, los hermanos están aquí para arriba, para abajo, con el coche, la comida, para aquí, para allá, y la predicación, la palabra y todo esto se la están perdiendo. Y digo, bueno, ya la arreglaremos, ya lo arreglará el Señor. Ese es el carácter. Y ese carácter de servicio, con el equilibrio correspondiente, ¿no? Ese carácter de servicio no lo perdáis, por favor. No lo perdáis, porque ese es el corazón del primero y el misionero perfecto de Jesús. Jesús fue el primer enviado, porque ya fue enviado desde antes de la fundación del mundo. Y ya dije la palabra, ya estaba destinado, ya estaba programado, ya estaba. Aún el mundo no se había hecho. Eso dice en Primera de Pedro. Y el mundo no se había hecho, pero el Señor ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para salvar. Y Él mismo dijo, y yo no he venido para ser servido, sino que yo he venido para servir y para... A ver, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esa es la misión. Esa es la misión. Algunos piensan que la misión es algo como una especie de aventura. Pues está muy equivocado. Bueno, puede ser una aventura maravillosa, pero está muy equivocado. Es una aventura sin duda, pero es la vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, habla de enviar, ¿verdad? No lo envió Dios el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando está hablando de enviar, está hablando de alguien que le manda. Y está hablando de Dios el Padre. Y cuando leemos en en Filipenses, en el capítulo 2, lo voy a leer para decir exactamente, cuando habla del sentir en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, estoy hablando de Jesús, estoy hablando del perfecto misionero, estoy hablando, lo digo de otra manera, el perfecto enviado. Yo voy a utilizar la palabra misión y misiones para que nos entendamos, porque estamos más acostumbrados a esta definición, pero me estoy refiriendo al enviado, ¿vale? Y quiero también dejar claro que cuando hablamos de enviado no es algunos especiales, algunos son especialmente llamados para alguna determinada función, pero todos somos llamados y enviados a predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Así que todos somos misioneros.
Cuando dice el Señor ir por todo el mundo, yo también le doy una expresión, porque hay el mundo de los jóvenes, el mundo de los universitarios, el mundo de los trabajadores, el mundo de las mujeres que sufren violencia, el mundo de... Hay muchos mundos. Y el Señor dijo, y por todo el mundo. Aleluya. Por toda la redondez de la tierra, pero para buscar a toda criatura. Así que cójalo como quieras. Pero tú eres llamado al círculo en el que te mueves. Amén. Amén. Tú eres enviado por Dios a la universidad. ¿Cuántos universitarios hay aquí? Ah, muy bien. ¿Uno, solo, dos, tres? Muy bien. Tú eres enviado. Tú eres enviada a ese mundo. Y nadie puede hacer el trabajo mejor que tú. Y Dios te ha ungido y Dios te unge para que en ese lugar donde tú estás, tú puedas llevar el Evangelio a todas esas criaturas. Aleluya. Hoy el otro día un testimonio maravilloso. Lo cuento porque esto anima especialmente a los universitarios. Una clase, 90 alumnos, y 10 de sociología. A ver, ¿cuántos cristianos hay aquí? Porque iba a hablar de algo especial. Y entonces se levanta un joven y yo, la única entre 90. Y todos los miraron. ¿No eres cristiana? Yo soy cristiana, pero de verdad. De verdad. Vale, muy bien. Vale, entonces ya el profesor tuvo un poquito así y dijo, ahora vamos a hacer un trabajo. Y quiero que hagáis un trabajo acerca de las personas que viven marginal y que han tratado con drogas. Tanto de los que viven en drogas como de los que han salido de la droga. Y lo hicieron por grupos y a ella le tocó un grupo. Y todo su grupo, que era de 106, dijeron, mamá, pues yo conozco mucha gente, pero que están en la droga, pero de los que han salido, ninguna conocía a nadie que había salido de la droga. Y entonces esta dijo, pues yo no conozco ninguno de los que viven en droga. ¿Te conozco de los que han salido? Y dice, ¿tú? ¿Han salido? Pues sí. ¿Y cómo han salido? Y comenzó. Hicieron un trabajo preliminar y lo presentaron al profesor. Y el profesor, cuando lo leyó y vio el trabajo que habían hecho, dijo, creo que este es el mejor trabajo que se ha hecho en todo el tiempo en esta asignatura. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Por eso, jóvenes de la universidad, yo quería animar, porque esa área es de vital importancia. Lo considero muy importante porque de ahí van a salir las personas que van a dirigir la generación próxima. Y necesitan tener un nuevo nacimiento. Nuestro país necesita unas nuevas personas. Nuestro país no puede vivir con este ritmo de enseñanza y de referencias que tiene. Necesitan una solución especial. Y esa solución la tiene la Iglesia. Bueno, la tiene la Iglesia porque tiene a Cristo. Amén. Porque es Cristo manifestándose a través de la Iglesia. Así que, de momento parece que somos insignificantes, que somos un puntito aquí, con la cantidad de habitantes que tiene esta ciudad, y aquí este grupito, y a lo mejor algún otro que haya por ahí desperdigado, pero un grupito de creyentes, y que somos insignificantes. De hecho, ni nos toman en cuenta a la hora de las votaciones, ni nada, porque todavía no somos de ahora, pero escucha, llega el tiempo. Amén. Llega el momento cuando el pueblo de Dios tiene más que decir que ningún político, que ninguna persona importante. El pueblo de Dios tiene el mensaje de salvación, el mensaje del verdadero cambio, porque los cambios no se hacen por las leyes, el cambio no se hace por los estudios, el cambio se hace con un nuevo nacimiento cuando viene Cristo para nuestros corazones. ¡Aleluya! Esa es la misión. Un aplauso al Señor. Jesús, el primer misionero, que pagó un precio tremendo, pues dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El primer misionero se entregó totalmente. El perfecto misionero. La misión viene de Dios, viene del centro de la Trinidad, viene desde antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera pecado, ya existía la misión. Por lo tanto, es perfecta. A lo mejor lo llevamos a cabo personas imperfectas y se verán sus fallos, pero la misión es perfecta. La orden dada desde el cielo es perfecta.
Nos toca obedecerlo y hacerlo lo mejor que podamos. Y eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Y es despojarnos de nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Es un milagro, es un milagro. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dijo otro enviado, otro misionero que entendió el mensaje de una manera maravillosa. Él se hizo hombre, Él nos lo dio todo. ¿Pero saben por qué lo dio todo? ¿Cuál fue la motivación? ¿Ser alguien? ¿Ser visto? ¿Era incluso su motivación ser un personaje muy importante en la historia? Él estaba por encima de la historia. Él estaba por encima de todos los hombres. Él estaba por encima de todo lo creado. Él estaba por encima del universo. Si Él es el creador del universo. Aleluya. Si lo dice la palabra, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Aleluya. Y sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Jesús oró al Padre, hizo una oración preciosa. Juan, capítulo 17, versículo 18. Él estaba pensando en sus discípulos y estaba pensando en la iglesia de Elche. Fíjate. En su sabiduría, en su conocimiento, Él estaba pensando en todos, en todas las generaciones, estaba pensando en nosotros. Y dijo, orando al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Y aquí es donde quiero, yo me pienso como el Padre envió al Hijo. Y ahora el Hijo nos envía a nosotros, a nuestro propio mundo. Él vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como Él iba a hacer esto, para que continuara la obra de generación en generación, Él escogió unos cuantos de sus discípulos y los reunió. Y dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Esto da mucho, este pasaje da mucho para meditar, predicar y todo así. Pero yo quisiera resaltar algo que quería Jesús marcar en el corazón de sus discípulos y de la iglesia de Elche. Y es imprimirle el carácter de Cristo. Sin dejar de ser ellos, porque el Señor no anula nuestra personalidad, Él la complementa. Aleluya. Sin dejar sin anular a nadie, el Señor imprime un carácter, el carácter de Cristo. ¿Y cómo se imprime el carácter de Cristo? ¿Qué hizo Jesús? Escogió a sus discípulos y les dijo, venid conmigo, estad cerca de mí, yo quiero que estéis conmigo, que os impregnéis de mi presencia, que me conozcáis realmente como soy, cómo hablo, cómo amo, cómo actúo, que veáis el Espíritu del Señor que está sobre mí, que me unge, porque yo quiero que lo que yo estoy haciendo ahora, vosotros también lo hagáis. Y le dijo más, y aún mayores, aleluya, aún mayores de las cosas que yo hago, vosotros también haréis. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y enviaré el Consolador que será con nosotros así. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce y no lo puede recibir porque no lo conoce, pero vosotros le conocéis y estará con vosotros y vivirá en vosotros. Aleluya. Y esto era el carácter que el Señor quería imprimir, y para eso tenían que estar cerca. No podía enviarlos a predicar si no hubieran estado con Él. Y cuando uno escucha y ve la palabra, uno encuentra mensajes más bonitos, como por ejemplo, recuerda el caso de Moisés. Moisés fue un hombre
tan especial en el trato de Dios, que en un momento determinado Moisés estaba en el desierto guardando las ovejas que no eran ni suyas, lo había perdido todo, lo había entregado todo, y entonces el Señor se le aparece en la zarza ardiendo. Y Moisés se acerca a la zarza y ya estaba allí. Ya estaba allí. El Señor le dice, quítate los zapatos que estás en tierra santa. Quita los zapatos y ya estaba allí. Y entonces oye la voz del Señor que le decía, ven, que te enviaré a Faraón. Pero le dice primero, ven. Pero si estaba allí, ven. Ese ven es una palabra que no debería de olvidarse nunca, debería formar parte de nuestro carácter. Ven, venid. El Señor siempre hace llamado, venid, venid. Y la decisión es nuestra. El Señor llama y tú decides lo que hace con ese llamado. Y el Señor siempre llama hacia sí. No llama para que te vaya. Sí, te envía, no que te vaya, te envía. Pero antes de enviarte, tienes que estar conmigo, dice el Señor. Tienes que estar a solas con Dios. Y cuando uno está a solas con Dios, cuando uno tiene experiencias profundas con Dios, esto es algo que nosotros estamos siempre enseñando y forma parte de nuestro ministerio. Decimos a todos, especialmente líderes de jóvenes y de niños, procurad que vuestros niños, vuestros jóvenes, tengan experiencias profundas con Dios. Aleluya. Porque llegará un momento que a todo el mundo le llega de crisis de la vida por aquí y para allá, y puede que lo que sepan no lo tengan en cuenta, pero lo que han vivido, eso se les queda marcado. Y en algún momento determinado hasta pueden hacer como el hijo pródigo, ¿no? Que él había vivido lo que era estar en la casa de su padre. Y cuando estaba en lo peor de la vida, volvió en sí. ¿Pero qué estoy haciendo? Y en la casa de mi padre. ¿Qué era la casa de su padre? Lo que él había vivido. Es importante. Y Jesús quiere llevarnos siempre a experiencias profundas. Y recuerda cada vez que Dios quería hablar con Moisés, le decía, ven Moisés, que quiero hablar contigo, pero sube arriba al monte. Y una de esas veces subió al monte y estaba en la presencia de Dios 40 días. Y era tan maravillosa la presencia de Dios allá, que Moisés cuando volvió, dice que tenía la cara radiante, le brillaba, deslumbraba, se tuvo que poner un velo porque la gente no podía ni mirarle. Yo no sé si parecía una cara de bombilla o qué sé yo, de 500 vatios, hay que saber qué cosa era, pero la cara le brillaba de la presencia, de la presencia de Dios. Y ojalá, mis queridos hermanos, brille en nuestras vidas, de la manera que deslumbra nuestro mundo. ¡Aleluya! Que cada uno de nosotros podamos tener una autoridad, porque eso es lo que a nosotros nos da la autoridad. La autoridad nos la da el estar ante la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando estamos ante la presencia de Dios, es verdad, nos sentiremos indignos, nos sentiremos tirados, nos sentiremos como que Señor, ¿cómo que yo? Sí, tú, porque no eres tú. No eres tú, es mi presencia va contigo. Aleluya. Y si mi presencia hará contigo, dice el Señor, te daré también descanso. Aleluya. Y sabe, cuando el Señor envió a sus discípulos, quería que estuvieran con Él para darle carácter. Y sabe que le dio carácter, porque después, un tiempo más adelante, cuando vinieron las crisis, las pruebas, los azotes, las cárceles, la gente los miraba y decía, yo no sé lo que pasa, pero hablan como quien tienen autoridad. Oye, ¿sabe? Se parece, se nota que han estado con Jesús. Aleluya. ¿Creen que pueden decir esto con nosotros? ¿Creen que pueden decir el Señor esto de nosotros? Bueno, no te parece que no lo responda, pero guárdalo en tu corazón y examínate. Examínate. ¿Crees que cuando el mundo te oiga, te vea, pasa desapercibido? ¿O por el contrario, les impacta? Aunque ellos digan, oh, ¿dónde va este desgraciado? Vete a saber qué palabras más bonitas van a usar, calificándote. ¿Pero dónde va este? ¿Pero que este está en una secta? ¿Pero de qué va? Pueden decir cualquier cosa, pero el impacto se le queda. Debe ser el impacto de Cristo. Y muchos impactos de Cristo va a causar un cortocircuito en este mundo. Va a tarear. Y el Señor dice, al estar conmigo y en mi presencia, os doy autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que el Señor hace.
Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con su iglesia. Que haya una autoridad. Solo nuestra presencia debe de causar impacto donde quiera que vayamos. De tal manera que la gracia de Dios fluya de nuestras vidas y la gente se conviertan de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Los discípulos fueron enviados de 2 en 2. Fueron los 70, fueron los 12. Cuando volvían diciendo: Señor, es verdad, en tu nombre se nos sujetan hasta los demonios. Y el Señor le dijo, para bajar un poquito los humos emocionales, ¿sabes? Porque a veces uno se emociona y va todo por la emoción que aquí. No quiero decir que matemos la emoción, no. Dios puso emoción para que nos emocionemos en sus cosas. Pero le dijo: sí, muy bien, pero lo importante es que vuestro nombre termine en el libro de la vida. Porque algunos empiezan bien, van a regular y terminan fatal. Y el Señor lo que quería, eso es una frase de mi esposa: empezar bien, continuar bien y terminar bien. Amén. Que cuando nos encontramos ante su presencia, Él puede decir: ven, buen siervo y fiel, aleluya, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de Señor. Yo te he enviado al mundo. En un mundo, a lo mejor algunos de los que están aquí, Dios les manda a la misión fuera de las fronteras y entonces entraría con las cuestiones del demás. Y ahí estamos, ¿verdad? Y la iglesia para apoyar. Pero todos formamos parte de la misión. Amén. Hoy se está celebrando lo del demás y quizás debería hablar más de los misioneros que van al otro lugar, pero el Espíritu Santo me está inclinando a enseñar algo. Una cosa que os voy a decir: nadie puede salir al campo misionero si primero no lo ha aprendido en su casa. Es que algunos son muy buenos misioneros fuera de la iglesia, pero en la iglesia no. Quiero decir, fuera de Elche son muy buenos, pero en Elche no. Si no sirve aquí, no sirve fuera. ¿Está claro? Son lecciones de la escuela, ¿verdad? Por lo menos de mi escuela. Sí, el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Olvídate la palabra. Algunos están pensando ser fieles en lo mucho y no lo hacen en lo poco. Olvídate entonces de que, porque es la palabra de Dios que dice: y el que no es fiel en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Así que lo tengamos todo esto claro. Qué importante es. Ahora, Jesús oró diciendo al Padre: como tú me enviaste, así yo los he enviado. Pero fíjate que en el capítulo 20 de San Juan, Jesús ahora ya no ora. Desde el 17 al 20, Jesús ha padecido la muerte, Jesús ha sido enterrado, ha sido levantado de entre los muertos, se ha aparecido a muchos y de pronto se aparece con sus discípulos. Y cuando se aparece con sus discípulos, les dice, versículo 21, capítulo 20 y versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aleluya. Ahora era una nueva dimensión. Antes era orando y ahora era directo. ¿Por qué no le dijo esto Jesús a sus discípulos antes de morir? Porque no estaba en el momento. Tenía que vencer la muerte para poder hacer este mensaje, esta afirmación: como el Padre me envió, así yo os envío. Y entonces sigue, porque esto quedaría corto si se quedaría a medias. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Era un momento especial, comenzaba el momento de la gracia. Era el momento en el que el Espíritu Santo, que había sido prometido antes, ahora iba a formar parte de ellos. Dentro de ellos, Jesús sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Más adelante recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cuando recibió el Espíritu Santo, y antes de subir al cielo, les dijo: ¿y me seréis testigos? No, pero tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, y también en Samaria, y también en Judea, también en Samaria, y también hasta lo último de la tierra. Yo digo también, porque la traducción nuestra es
en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Y algunos piensan que primero es Elche, después la provincia, después la comunidad autónoma, después España y después el mundo. Y no es así. Quiere decir que al mismo tiempo que se hace aquí, se hace la provincia, se hace la comunidad autónoma, se hace la nación y se hace por el mundo entero. En el mismo tiempo. Esa es la traducción correcta para que nosotros podamos entender. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ese día, fueron ungidos, fueron llenos de Espíritu, toda la gente se agolparon. Ya sabéis toda la historia, lo que pasó. 3.000 personas. Aleluya. 3.000 personas. Unos días más tarde, 5.000 varones. Tremendo, impresionante. Lo que estaba pasando en aquello, y eso que no había ni WhatsApp, ni internet, ni móvil, ni televisión, ni nada, no había nada de esto. Había algo mayor que todo esto, aleluya. Había un fluir del Espíritu Santo de la iglesia de Jerusalén, aleluya. Y se quedaron en Jerusalén y se habían olvidado de lo que el Señor le había dicho. Oye, se ha dicho que vaya por Judea, por Samaria. Y se habían olvidado por completo. Entonces dijo el Señor, pues ahora lo hago yo. Y mandó persecución. Y se fueron por todas partes. Y llegó a un lugar. Y Felipe llegó a Samaria, estaba predicando, y mientras predicaba los enfermos se sanaban, los demonios salían, justo lo que el Señor había dicho. Y la iglesia de Jerusalén dijo, ¿y qué vamos a hacer? Oye, que dice, estaban salvando gente. Pues tenemos que hacer algo, claro. ¿Qué es lo que iban a hacer? Misiones. Enviar gente. Y entonces enviaron a lo mejorcito que tenían. ¿Y qué era lo mejor que tenía la iglesia de Jerusalén? A Pedro y a Juan. Entonces mandaron lo mejor que tenían y lo mandaron allí a Samaria para hacer un proyecto a corto plazo. Y fue allí, y fueron a Samaria, y fueron allá, predicaron un bautismo del Espíritu Santo tremendo, impresionante, y volvieron otra vez a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, oye, fíjate que ahora en Antioquía, fíjate lo que ha pasado, que allí se están convirtiendo judíos, griegos, romanos, norteafricanos, allí no mira lo que se está liando. Aquello parece España, oye, con todas las nacionalidades de todas partes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que eso está muy lejos. Pues, a ver, allí hay que poner mucho orden, allí hay mucha gente muy especial, allí hay muchas culturas encontradas. Oye, aquí vamos a mandar. Tiene que ser alguien que tenga un corazón de restauración y de consolación. Bernabé, además no le llamamos el hijo de consolación, Bernabé, que se llamaba José realmente. Y enviaron allá a Bernabé. Y Bernabé dijo, por la gracia de Dios, aleluya, ¿dónde me ha mandado el Señor? Yo necesito vida. Buscó a Saulo, se lo llevó, empezaron allí a hablar. La iglesia empezó a crecer, el cuerpo ministerial. Y un día estaba el cuerpo ministerial allí orando, sirviendo al Señor. Y entonces le dijo el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué estoy hablando tanto del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos va guiando siempre a cumplir la misión. Es el Espíritu Santo que nos guía a cumplir la misión. Y cuando estaba allí, entonces le ocurre al Espíritu Santo decir, apartadme a los fundadores de la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Y entonces yo dije, no, espera, Señor, esto lo vamos a comprobar. Habiendo llenado y orado, confirmaron que sí, que era del Espíritu Santo. Y entonces se levantaron y dijeron, vamos a recoger muchas ofrendas, o una ofrenda muy grande, y vamos a ponerle las manos y vamos a enviarlos. Hicieron el primer viaje, el segundo viaje, el tercero. Y ahí podíamos ver, y gracias a Dios, a esa visión de la misión que tiene el Espíritu Santo, nosotros hoy estamos en. Aleluya. Una generación, en una generación se llevó el Evangelio por todo el mundo conocido. Porque nosotros conocemos por Escritura lo que pasó aquí, pero parece ser que el Evangelio llegó hasta la India, por aquel lado. Tremendo poder, una sola generación, sin medios como nosotros hoy, pero tenía un medio poderoso, socorro de ellos, como el Padre le envió. Jesús fue enviado por el Espíritu Santo, se movió, vivió y actuó en el Espíritu Santo que le ungió. Y cuando Él dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y le sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en ese momento, la iglesia. Y quiero terminar con esto, esta parte. Que cuando en el siglo pasado, bueno, a principios del siglo pasado,
comenzó una renovación del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo se había perdido. Cuando empezaron a volver a tener experiencias pentecostales, como en el primer tiempo, lo primero que hizo la Iglesia fue ir a las misiones, llevar el evangelio a la tierra. De hecho, es muy curioso que en los Estados Unidos hubo un movimiento de presbiterianos, metodistas, bautistas, de todo, bautizados con el Espíritu Santo, que se juntaron y que cada uno hacía sus misiones. Entonces se encontraron en África y en Latinoamérica, en muchos lugares, personas de diferentes denominaciones haciendo misiones. Y dijeron, pero estamos haciendo el mismo trabajo, algo tenemos que hacer desde Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos se organizaron y se juntaron todas las iglesias renovadas o bautizadas con el Espíritu Santo. Y se juntaron y dijeron, tenemos que organizarnos para las misiones. ¿Qué vamos a hacer? Y dijeron, pues nos vamos a unificar y nos vamos a llamar las Asambleas de Dios. Y es muy curioso que las Asambleas de Dios no es el fruto de una unidad de doctrina, sino de una visión misionera. Aleluya. Y mira, y ahí estamos nosotros, con nuestro nombre y todo. La motivación, la misión. Aleluya. Por último, y con esto concluyo, ¿hasta cuándo vamos a hacer misión? ¿Hasta cuándo haremos las misiones? ¿Qué dice la palabra? Mateo 24, 14. Mateo 24 nos está hablando de las señales de los últimos tiempos. Y dice en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces